El pensamiento filosófico de Enrique José Varona fue nuestro segundo libro. Y digo nuestro porque no solo fue un libro escrito por mí, sino por el amigo Edel Tucel Oropesa, que recogimos en este libro tanto la tesis doctoral de Tucel desarrollada sobre este pensador cubano en el Instituto de Filosofía de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, entonces en Moscú, y la tesis doctoral que yo había desarrollado en la Universidad de Leipzig sobre las ideas filosóficas también de Enrique José Varona. Cuando a mediados de los años 70 habíamos decidido comenzar a estudiar el pensamiento de Varona, convencí al amigo Eduel Tucel para que trabajara sobre las ideas filosóficas. Él estudiaba psicología y yo estaba en filosofía, y entre los dos comenzamos este trabajo. Pero cuando yo visité la Unión Soviética, que fui a Moscú y a Kiev a dar unas conferencias sobre filosofía latinoamericana en el año 82, Tucel estaba trabajando en su tesis y allí hicimos un compromiso, una especie de juramento, que no era posible que se publicara ese libro en ruso y en alemán y no se conociera en Cuba. Por eso inmediatamente que regresó de Moscú comenzamos la traducción de ambas tesis y publicamos este libro. En este libro se recogen primero algunas reflexiones sobre el positivismo latinoamericano, que ya comenzábamos a dudar que la literatura existente considerara negativamente todo el positivismo y no hubiera valores en él. Pero nos detuvimos en las ideas filosóficas de Varona en el plano epistemológico, axiológico, sus ideas psicológicas, sociológicas, éticas, pero también sus ideas políticas, ¿no? Para tratar de demostrar que este pensador era una especie de figura que cerraba el ciclo del pensamiento ilustrado cubano del siglo XIX y que, no obstante su evolución ideológica, que fue del autonomismo reformista al independentismo, a posturas conservadoras, pero que terminó identificado incluso con el reconocimiento de que el capitalismo no era el futuro de la humanidad, a pesar de que el socialismo tampoco lo era para él. Sin embargo, reconocía que el socialismo se impondría, ¿no?, en cada país de acuerdo a sus particularidades. En este libro tratamos de explicar la evolución filosófica e ideológica de este pensador cubano, que ha sido reconocido como uno de los grandes representantes del positivismo sui generis, como llamamos en América Latina, junto al argentino José Ingenieros. El libro termina con una entrevista que le hice al escritor cubano Juan Marinello, a quien lo entrevisté porque como conoció a Varona, como estuvo con él contacto, me dio una entrevista, y lamento que también yo entrevisté a Raúl Roa, en aquel momento canciller de Cuba, y me atendió muy gentilmente, pero no llevaba una grabadora, no pude grabar, ni tampoco él me pudo responder por escrito como lo hizo Marinello, aparecen aquí. Yo había descubierto la biblioteca de Varona, que estaba extraviada en el Ateneo de La Habana, no se encontraba, y eso me posibilitó vincularme con la hija de Enrique José Varona, Ernestina Varona, que aún vivía con sus 92 años, y me recordaba anécdotas de su padre paseando por el puerto de Nueva York con José Martí, con el amigo entrañable colombiano José María Vargas Vila, con Rubén Darío, a quien conoció también, y de aquella amistad profunda, con un sentido muy romántico de la poesía modernista, surgieron grandes ideas y grandes proyectos, algunas de las cuales se plasman en este libro, pero sobre todo tratando de reivindicar la figura de un pensador que incluso el Instituto Superior de La Habana, de la Universidad de La Habana, lleva el nombre de este gran pedagogo que fue rector de la Universidad de La Habana y fue una figura prominente del pensamiento filosófico latinoamericano.